Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, colaborador de este espacio. Buenos días, Abel, bienvenido. Hola Ernesto, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarte. Pues sobre todo ahorita pendientes por lo que se está anunciando, como ya decías, hablan de que pues va a caer fuerte este huracán en la región de la Costa Chica, que son todos los municipios que van de Markelia hasta Coajinicuilapa. Y obviamente, pues colindamos con la costa nosotros, San Luis Acatlán, en fin, hay muchos municipios y comunidades que están ahí y pues esperemos que no haga más estragos como lo hizo con el huracán John el año pasado, porque hubo mucha agua. En el Otis fue más Acapulco y en el año pasado fue más en la Costa Chica, que sí llegó a la montaña. Pero bueno, estamos para saludarles y compartirles lo que por acá estamos viviendo, Ernesto. Muchas gracias, Abel. Muy Violeta, buenos perdón, días. Violeta, también buenos días. No, no hay problema. Muy buenos días, Abel. Pues sí, decíamos, llueve sobre mojado esta lista que han dado a conocer, una lista amplia de los posibles lugares que van a ser afectados y por supuesto tendrá afectaciones sobre otros territorios también. Y como ustedes comentan, Abel, pues ustedes colindan con algunos de estos municipios que han sido nombrados. Ya estaremos siguiendo este día y mañana que es cuando va a tocar tierra, pues estaremos siguiendo lo que ocurra por allá en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, Abel. Pero vamos a entrar a un texto que se está publicando, Los asesinos en casa, que nos parece fuertísimo, Abel, ¿no? Esta situación de violencia que está incrementándose, la llegada, ¿no? La llegada, pues, de algunos tipos de drogas, del cristal, a niños y jóvenes, a las escuelas, y los estragos que está ocasionando en el tejido social, en las familias, en las comunidades. ¿Qué nos puedes compartir de esto, Abel? Bueno, sí, Sí, te escucho. Ajá. bueno, decirles que ha sido lamentable lo que hemos documentado en este fin de semana acá en la montaña, en una comunidad indígena, en la Sabana, municipio de Tlapa. Estamos hablando de un municipio MEPA, donde pues varias familias de esta comunidad han resentido pues la violencia que se ha dado. Muchas comunidades están sometidas por grupos del crimen organizado. Las presidencias municipales lamentablemente se han dejado infiltrar por grupos del crimen. En algunas corporaciones policiales pues vemos también que hay elementos que trabajan para otro patrón y esto ha dañado mucho. Entonces, en la región se han dado varios casos de feminicidios en municipios indígenas. Hablo de Zapotitlán Tablas, de Copanatoyac, de Tlapa mismo han sucedido estos hechos en Alcozauca. Y antes, pues la verdad, no era común que sucediera eso, ¿no? Si llegaba a suceder, pues no, había un linchamiento contra quien lo cometía. Entonces, esta situación se ha ido descomponiendo. También hemos documentado casos de suicidios de jóvenes, eh, muy jóvenes, más bien niños, ya sea de secundaria, bachillerato, en el municipio de Malina, en el municipio del Rincón. Entonces se empieza a dar como un patrón de violencia que podemos decir que es como doméstica, pero no. Esto tiene unas raíces profundas. Tiene que ver con un problema de macrodelincuencia donde los grupos del crimen organizado están imponiéndose en regiones indígenas, están controlando territorios indígenas y al mismo tiempo de controlar, someter a la población,
de repente pues ya controlan tanto los giros comerciales, el refresco, la cerveza. Bueno, pues ahora también están asediando a las escuelas, están vendiendo cristal, están vendiendo bolsitas de cristal de a 100, 150 pesos, y bien o mal, pues los jóvenes lo compran, ¿no? O sea, empieza a haber ya pues muchos jóvenes que están accediendo a estas drogas. Ya no es difícil ahora encontrarlos en cualquier tiendita que hay en las comunidades, pequeñas misceláneas o algunos lugares donde venden cerveza. Ya es muy fácil de conseguirlo. Es tan fácil como ahora también poder conseguir un celular ya en una comunidad indígena. Entonces es algo complicado porque nadie está tomando acciones para prevenir un problema mayor, para atender una situación que tiene que ver con un problema de salud pública, donde hay un consumo excesivo de drogas psicoactivas que sí están cobrando tanto la factura a los padres de familia, que no están pues como dimensionando lo que está pasando en algunas escuelas y en los mismos hogares, como pues la misma vida de sus hijos, donde ya ha habido, tenemos documentados 2 suicidios en la costa montaña, y este viernes lamentablemente se dio el registro de 3 asesinatos a puñaladas, al parecer, por parte de un sobrino que asesinó al tío Leonardo, a la abuela, tía abuela Clotilde, y a la tía Araceli. Entonces, a 3 personas en el mismo hogar donde vivía Francisco, y esto pues ha causado mucho enojo, desconcierto entre la comunidad, pero bueno, todo mundo sabe que este joven era consumidor de cristal ya desde hace algunos años, ¿no? Desde pequeño. Entonces, pues sucedió esto. La verdad, pues es algo que genera tanto pues desconcierto, pero sobre todo pues un ambiente de indefensión. La gente se siente indefensa. Ahora la gente se tiene que cuidar pues de sus propios familiares, o sea, dentro de la misma casa. Por eso decimos los asesinos, pues lamentablemente están en la casa, ¿no? Por parte de esta descomposición que se ha vivido en la vida pública con el consumo excesivo de droga, que está ya causando daños irreversibles y también fatales, letales, al grado de llegar a privar la vida. Y de joven, que está siendo cometido por jóvenes, de los feminicidios que hemos dicho, es porque quienes asesinan son jóvenes, ¿no? Pues de 20 años, y que lo hacen de manera brutal, a veces con machete, a veces con puñaladas, y obviamente con armas de fuego. Entonces, pero nadie previene, no hay, como si no hubiera autoridades encargadas de prevenir los delitos, también de investigar los delitos, y sobre todo de tomar en sus manos esta responsabilidad de atender a los jóvenes. Los jóvenes están abandonados. Los jóvenes, aparte que no tienen trabajo, no tienen tierra, tampoco terminan sus estudios, y entonces pues viene el ocio. El ocio en medio de la pobreza genera más violencia, y eso es lo que hemos visto en estos últimos meses, y lamentablemente este viernes 13, cuando fueron los 3 homicidios en esta comunidad
de la sabana. Ya, gracias, Abel. Abel, estamos viendo un patrón ahí que parece ser que se está repitiendo, algo muy parecido. Te escuchamos y nos recuerda mucho los Altos de Chiapas, la zona selva también. En los últimos años también es la misma droga cristal y también empezó a entrar a las secundarias, a los Covach y demás. Y se hablaba, Abel, también de que empezaron a haber más violencia en las propias escuelas, pleitos y denuncias también, Abel, de que les llamaba mucho la atención a los dueños, a los que tienen tienditas de abarrotes y misceláneas, que los niños llegaban a comprar focos, y que se les hacía extraño que compraban muchos focos, que se usa también luego para quemar un poco la droga. Pero la droga es como la droga de los pobres, el cristal, que es lo que vemos que se está repitiendo. Y todo eso, Abel, documentábamos que llegaba a través de los mercados. Es decir, las tiendas de abarrotes, de misceláneas, van a los pueblos, en este caso a San Cristóbal o a Ocosingo, y ahí en donde compran la mercancía para llevarla a sus tiendas, ahí es donde les venden la droga. No sé qué información tienen ahí sobre eso, Abel. Sí, se hizo por parte de algunas autoridades un seguimiento, una investigación sobre cómo llegaba y precisamente se descubrió en una parte de allá del Rincón que llegaba a través de comerciantes que venían de otros estados, en concreto del estado de Puebla, y que venían a vender colchones, muebles y que pues a través de este tipo de ventas que van de casa en casa, que van de comunidad en comunidad, bueno, pues ves abiertamente que están vendiendo colchones, ¿no? Pero se dieron cuenta que también era el pretexto para poder vender el cristal. Después se investigó y se vio que sí, que en verdad estaban llegando gente de fuera. Hablan también de quienes venden pollos, de quienes venden cerveza, o sea, todos los agentes que llegan a vender productos también pues lo están haciendo de otra manera, ¿no? De manera ya muy soterrada, pero también con esa claridad de que no pasa nada, de que nadie vigila, de que no hay control, abusando totalmente de pues de las familias, de los jóvenes, que pues es obvio, no hay pues fomento al deporte, no hay estímulos como para poder incursionar en las artes, en las tecnologías, no hay escuelas, con trabajos hay algunos maestros, no hay médicos, entonces, donde esta desolación que se vive, pues es un caldo de cultivo para que estos tiempos de ocio los jóvenes se encuentren tanto en el consumo de cerveza como en el consumo del cristal. Entonces sí se te tiene ubicado a los actores, a los agentes, pero pues la gente también dice, bueno, o nosotros mismos nos vamos en algunas comunidades donde está la policía comunitaria y está el CERTI, que es otra policía precisamente que surge como una respuesta a este tipo de negocios ilegales que están dañando a los jóvenes. Surge este grupo, ¿no? Para vigilar las entradas, para verificar quiénes son los que vienen, a qué venden, ¿no? Entonces, son las comunidades los que están tomando ya medidas, ya no permiten que en las noches circulen carros, ¿no? Que empiezan obviamente a detectar cómo es este desplazamiento de estas personas. Sin embargo, eso no es suficiente. Mientras las instituciones del Estado
mientras los policías preventivos, mientras la Guardia Nacional no hagan también este trabajo de investigación y sobre todo de poder neutralizar estas acciones delictivas, pues es difícil que toda la carga esté en las comunidades, en las madres y padres de familia, porque pues sabemos que entonces es un negocio con redes de macrocriminalidad que no se tocan arriba, ¿no? Y que sí dañan abajo, o sea, que sí pudren el tejido, lastiman la convivencia, ¿no? Hacen inviable una forma de vivir, pues, muy afable, muy, sobre todo, pacífica, tranquila, segura, ¿no? Hay que estarse cuidando ahora pues de los mismos comerciantes, ¿no? Y pues se empieza a estigmatizar a estas personas que muchos también pues hacen un trabajo de años que pues que de eso viven, ¿no? Pero se están aprovechando de estas rutas porque las rutas las controla el crimen organizado, entonces ellos son los filtros para que entonces empiecen también a entrar comerciantes que son de este grupo. Muchas gracias, Abel. Abel, tú has señalado y también aquí en el artículo, nunca había pasado algo así en la comunidad y señalas también el fetiche del capital requiere sacrificios humanos para robustecer su poder devastador. En este sentido, Abel, ¿quién es qué autoridad tendría que intervenir para no permitir la venta de este cristal? Y sobre el tejido comunitario que también nos comentas que está trastocado, qué podría hacerse para enfrentar esto? Digo, además de estas autoridades que tendrían que intervenir, ¿quiénes serían, Abel, las que tendrían que poner un freno a esto? Bueno, yo creo que la alta responsabilidad es tanto del gobierno del estado que debe de monitorear a través de sus corporaciones policíacas, de este trabajo preventivo, ¿no? La Secretaría de Seguridad Pública que tiene que tomar en serio esta problemática. Obviamente tiene que haber una interacción con las demás instituciones, ¿no? La Secretaría de Educación ha abandonado a la montaña, no hay maestros, los jóvenes, los niños no estudian, se tienen que ir de jornaleros agrícolas, regresan también ya con vicios porque allá en los estados receptores, pues ahí también ya les llega la venta de estas bolsitas, ¿no? Entonces, están asediados tanto allá en el norte como acá en su comunidad. Entonces, hay ausencia de autoridades que no están previniendo esta situación. Y me refiero que no solamente es un tema de seguridad, ¿no? De actuar solamente los policías, las demás instituciones, ¿no? Me refiero a la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, el DIF, en fin, el municipio, los regidores que deben de estar en esas, no visitan las comunidades, no están ahí. No, si ni siquiera el presidente está en el Palacio Municipal donde debe de estar, porque dicen que todos andan gestionando en la capital del estado o en Acapulco. Entonces, esa ausencia de las instituciones, de las autoridades, es gravísimo, es un vacío, y este vacío lo están llenando los grupos del crimen organizado, los vendedores que están haciendo estos negocios ilegales, y que en ese sentido no hay una política que logre articular esfuerzos para poder revertir este rezago, este abandono, esta falta de oportunidades para los jóvenes. Ni siquiera tienen derecho a jugar porque no hay ni canchas, no hay nada que los incentive, no hay centros culturales que les promueva todas esas cualidades que tienen, tantos músicos, tantos poetas que hay en la montaña, que pues han sido autodidactas porque no hay más, ¿no?
Eso por un lado, y por otro lado, pues te digo, también el gobierno federal tiene que apostarle a las regiones indígenas, no solamente con estos programas federales que no llegan a todas las familias, sobre todo a los jornaleros, y que necesita realmente articular acciones con el municipio, con el gobierno del estado, pero más a nivel de las comunidades, no solo, porque todo queda en la cabecera municipal. Entonces, yo creo que en ese sentido hay esa responsabilidad del gobierno también federal de hacer este monitoreo y no solamente para usar la fuerza, sino para usar la inteligencia para ver cómo revertir estos rezagos sociales. Estos rezagos sociales son los que están generando la violencia institucionalizada por parte del mismo Estado, la violencia criminal y esta violencia doméstica, que es producto de las demás violencias, ¿no? Entonces, y que es producto de la corrupción, es producto de la impunidad, no se castiga a quienes cometen estos crímenes, quedan así como que darle la vuelta a la hoja y que siga la vida sin que se subsanen estos tejidos. ¿Cómo subsanar el tejido comunitario? Obviamente que aquí cuenta mucho, pues que se tome en cuenta a la población, a la gente, a las comunidades, a las autoridades, a las mujeres, la voz de las mujeres, la voz de los niños. Se tome en cuenta a los actores locales, se trabaje con los actores locales. Hay iniciativas, la gente pues es creativa. La gente está dispuesta a todo. Bueno, si se va hasta Sinaloa a trabajar por 250 pesos, está dispuesta a todo, pero no tiene oportunidades. Necesitamos generar oportunidades en las mismas comunidades, en las comunidades de origen. Nadie le apuesta a las comunidades de origen, donde está la pobreza, donde está la violencia, donde están los consumidores del cristal que son pobres, nadie les apuesta. O sea, implica obviamente recursos, recursos extraordinarios, no solamente los que ya están etiquetados en los programas federales, otro tipo de recursos especiales. Pero bueno, vemos que hay reticencias, que no hay una cercanía profunda hacia estos graves problemas que enfrentamos. No, el micrófono, Ernesto. No, Perdón, no. Abel Barrera, perdón. Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Muchas gracias, Abel. Sabemos que tienes que irte a dar ahorita una clase ahí, que ya tienes un grupo en espera. Así que te mandamos un fuerte y fraterno abrazo, Abel, y seguimos en comunicación. Muchas gracias, Abel. Gracias, Ernesto. Un saludo hasta allá, Violeta, muy amable y seguimos en comunicación. Buenos días Gracias. a toda la audiencia. Gracias, Abel. Abrazo.